¿Qué tal, queridos hermanos? Les saluda su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Deseo que esta semana esté llena de amor, llena de bendiciones para ustedes, que la caminen siempre de la mano de nuestro Señor Jesús. Vamos a reflexionar las lecturas del día de hoy para encontrar algo para nuestro crecimiento espiritual y aplicarlo a nuestra vida diaria. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Vienen versículos del 5 al 8, del 13 al 15 y versículo 18. Al final voy a hacer un poco de referencia a esta lectura, pero me quiero centrar en el Evangelio. Está tomado de Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5 y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Este evangelio es muy delicado porque es muy mal entendido muchas veces. ¿Qué significa no juzgar a los demás? ¿Realmente Jesús nos pide no juzgar a los demás? Ahorita platicaré algo sobre la corrección fraterna. La corrección fraterna es algo muy bueno, es una conducta que nos piden, incluso el mismo Jesús dice, cuando ves a un hermano que está en malos pasos, habla con él. Si no te hace caso, junta con 2 testigos y hablen con él. Y al final dice, si aún así te hizo caso, preséntalo en la comunidad. Y si no te hizo caso, aléjate de él. O sea, para poder nosotros hacer una corrección fraterna necesitamos juzgar, necesitamos saber qué vamos a corregir. Fíjense, estaba checando qué significa la palabra juzgar. Dice, deliberar un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Esa es una definición. Y la otra dice formar un juicio u opinión sobre una persona o una cosa. Un punto importante aquí en esta primera definición dice deliberar sobre las conductas de una persona, pero dice quien tiene autoridad debe deliberar sobre el caso de una persona y al final emitir el juicio. A lo mejor aquí podría ser más entendible si dijéramos en lugar de no juzgues y no serás juzgado, decir no condenes y no serás condenado. Porque al final de cuentas, imagínense, voy a poner ejemplos así reales. Tú estás leyendo el periódico y ves que una persona asesinó a su esposa. Tú lees la nota, te indignas de la acción de ese asesino y dices, esa persona no tiene perdón de Dios. Es un criminal, es un malo. Debería de irse al infierno. Yo te podía preguntar, ¿y tú tienes autoridad para hacer ese juicio? ¿No tienes tú también pecados que puedas? Y a lo mejor tú me dices, sí tengo autoridad porque yo no he matado a nadie. Y yo te diría, acuérdate lo que Jesús dijo. Han escuchado que se dijo no matarás, pero yo te digo que si tú vives enojado con un hermano, también eres reo de tribunal. O sea, el tener autoridad es, por eso dice Jesús, mira primero tu ojo, sácate primero y luego después. Es como cuando les dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El juzgar y enjuiciar a los demás es una conducta tan natural que la hacemos nosotros. En la misma misa, ¿cuántas veces no estás tú en misa y estás más al pendiente de la gente que llega y dices, mira, le dices a tu esposo o a tu esposa, ya te fijaste fulanita cómo viene vestida, qué cínica, cómo puede venir vestida hacia la iglesia? O ves a una familia que llega y dices, ay mira, esa familia de cuando acá muy católica, si yo los conozco como siempre viven de la greña, pero aquí están en la misa. O dice, se levanta una persona con lugar y tú dices, mira ese cínico, yo sé que anda de coscolino y cómo viene a la misa y todavía comulga. Y así estamos, enjuiciando y enjuiciando y enjuiciando. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué autoridad moral tenemos para hacerlo? Nos decía un sacerdote, mira, cuando tú señalas a alguien con un dedo, con este dedo tú estás señalando y enjuiciando a esta persona,
pero hay tres dedos que te están señalando a ti. Entonces primero tienes que ver cuál es el motivo por el cual estás haciendo el juicio. Si es simplemente por condenar, y luego peor cuando tú dices, así sea un asesino, si tú dices esa persona no tiene perdón de Dios, estás cometiendo un pecado muy grande, porque estás dudando de la misericordia de Dios para poder convertir los corazones aún del mayor criminal que sea. Entonces el Señor se preocupa y por eso dice, no juzgues. Con la misma vara que midas serás medido. En otras partes dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. O en el sentido positivo, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Es bien importante la corrección fraterna, mis hermanos, y para poder corregir a alguien, pues hay que hacer un juicio, hay que hacer un juicio de valor. Yo no puedo decirle a un amigo, oye, perdóname, pero te quiero hacer una corrección fraterna. Y si él me diga, a ver, dime, si yo le digo, es que fíjate que yo he visto que eres muy buen marido, que siempre vas a misa, que te portas bien, que eres muy honesto, pues ¿qué corrección fraterna le estoy haciendo? O sea, esa no es corrección fraterna. Tengo que hacer un juicio y si yo veo que anda en malos pasos, como cristiano católico tengo la obligación de acercarme a él. Pero miren, la corrección fraterna tiene 4 características. Primero, visión sobrenatural. O sea, yo tengo que verlo no con mis ojos, sino con ojos de Dios. ¿Cómo vería Dios a esa persona? Con ganas. Si yo lo veo con mis ojos, lo voy a ver para criticarlo. Pero si veo con ojos de Dios, los voy a ver preocupado por él y voy a buscar que su corrección. Entonces, esa es la primera. Segunda, humildad. Tengo que estar consciente que yo no soy mejor que él, que a lo mejor yo tengo pecados más graves como el que le voy a tratar de corregir a él. Y no llegar con la prepotencia o con la autoridad de decir, yo vengo a corregir a este pelado. Tengo que llegar mirándolo con los ojos de Dios y con humildad. Tercero, hacer la corrección con delicadeza. No llegar y como luego dicen aquí, aventarle el caballo encima. Oye, tú estás haciendo mal esto. Oye, tú, ¿por qué te estás portando mal? Oye, tú estás lastimando a los demás. O sea, no puedo llegar con eso. Tengo que hacerlo con delicadeza. Y para cumplir eso, pues cuarta característica de la corrección fraterna es hacerlo con cariño o hacerlo con amor. Cuando hacemos las cosas por amor, por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Cuando corregimos con amor, lo hacemos con ganas de que la persona cambie. Y no porque yo quiera que cambie. Ese también es un problema. Si él no cambia, ya será muy su problema. Miren, cuando uno hace una corrección fraterna, cuando uno hace una retroalimentación, uno no debe esperar respuesta y tampoco debe esperar. Si después decimos, no, ¿de qué sirve que hablara con él si ni cambió? Ese ya no es problema de nosotros. Mire, en la primera lectura del que les comentaba ahorita del capítulo, dice que el profeta, siendo instrumento de Dios, les dice, enderece sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Obviamente cuando dice enderecen sus malos caminos ya hizo un juicio. Pero en este caso el juicio lo está haciendo Dios y le está diciendo a la persona que sea instrumento para que se lo haga ver a la gente. Pero ya no está en sus manos si la gente hace caso o no, porque aquí dice, pero ellos no escucharon, endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor. O sea, tú cumples con hacer la corrección. Si Él no cambia, a final de cuentas hay consecuencias para cada quien. Para mí va a haber consecuencias si yo sabiendo que mi hermano está mal no le hago la corrección. Pero si yo le hago la corrección, para él va a haber consecuencias si él no hace caso de esa corrección. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener bien claro lo que Dios nos pide. No juzguen a los demás, significa no andes creyéndote más que todos. O sea, mira primero, tú eres un pecador igual que los demás. Yo soy un pecador igual que ustedes. Yo no soy nadie para enjuiciarlos, pero sobre todo para condenarlos. Pero sí tendría la responsabilidad de hacerles ver las cosas que podemos estar haciendo mal. Ojalá que el Señor nos dé esa sabiduría para discernir y para que cuando juzguemos a alguien recordemos eso. Yo señalo con un dedo y 3 dedos me señalan. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría
para hacer correcciones fraternas realmente dirigidas y pensadas en el bien de los demás y no solamente para que cambien y yo esté más cómodo con ellos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Que tengan un día y una semana llena del amor de Dios. Cuídense mucho. Reciban un abrazo de su amigo Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Cuídense mucho. Que estén bien.